Después de que tuvimos el privilegio de despedir de este planeta Tierra al hermano Ángel, y déjenme decirles a ustedes que como estuve permanentemente pegado a él desde que enfermó y lo llevamos de aquí, siempre estuve pegado a él, incluso en el hospital y después que nos fuimos a Estados Unidos. Estuvimos allá, vine de regreso y quiero decirles que para mí no fue más impresionante lo que vi que Dios hizo con él como lo impresionante de lo que ocurrió antes de que él se fuera. A mí me confirmó que era el hombre de Dios en el tiempo que alistó sus maletas para irse. La ida de él me confirmó que él era un hombre de Dios. Qué experiencias más maravillosas que tuvimos con el Señor en el tiempo que él se estaba alistando para irse. Y desde que él se fue, pues ustedes saben, este lugar empezó a quedarse abandonado solo por muchos años. Pero antes de que empezara a quedarse solo este lugar, la gente nos preguntaba a nosotros: ¿a quién de ustedes le dejó el manto el hermano Ángel? Y nos andaban entrevistando para ver si nos pedían oración, porque había que ver a quién le dejó el manto, a quién le dejó el ministerio. Pero luego nos dimos cuenta que esto no es cuestión de a quién le dejan el manto, es quién paga el precio por ese manto. Decía mi papá, si Dios me hubiese dicho: hermano Ángel, te voy a usar así y así, nada más que vas a pagar este y este precio, él hubiera dicho: no, muchas gracias, déjame así solo preñando a Moncha y que me sigan naciendo niños. Pero no le preguntó eso, solo lo llamó. Y el haber experimentado lo que Dios hizo desde que lo empezó a llamar, el proceso de enfermedad mental, psiquiátrica, lo que él sufrió, lo que sufrimos con mi mamá y los que ya estábamos nacidos de los hijos de él, que estábamos más o menos ya grandecitos, lo que lo vimos sufrir, lo que aquí se lloró, lo que mi mamá lloraba cada día con un hombre enfermo de una crisis psiquiátrica. Esas son cosas que cuando están pasando uno simplemente no las entiende. ¿Y quién diría que es camino a un proceso para que puedas ayudar, para que puedas servir, para que puedas ministrar su presencia? ¿Quién diría que las humillaciones que nos hacían a nosotros de niño, cuando nos íbamos a los cafetales a cortar café a la finca de don Alfredo Ulloa, que nos gritaban: ¡ay, vienen los hipotes del loco! ¿Y el loco cómo está? ¿Y el loco dónde está ahora? Y éramos los hijos del loco. Y nos humillaban y nos avergonzaban porque éramos los hijos del loco. Y sí éramos los hijos del loco, pero un loco que Dios tenía planes con él, y unos hijos de loco que también Dios tenía planes con nosotros, pero no sabíamos en ese momento. Y recordaba mientras Joel hablaba de esa manifestación del Espíritu, porque déjeme decirle, nosotros no entendemos otra cosa más que las manifestaciones del Espíritu. Y perdónenme los que tengan otras teologías, no entendemos otra manera de lo espiritual a través de la manifestación del Espíritu. Una vez vino una familia López Aguirre. Eran familia del general Walter López Reyes. Vino la hermana Vicky
vino la esposa de Walter, vinieron los hijos, unos grandes, otros pequeños, y el papá, que era el general Walter, no vino porque era un enfermo alcohólico, y les dijo a ellas: cuando vayan y estén allá, yo voy a ir en la avioneta. Es que se quedó chupando en la casa. Voy a calcular, dice, cuando ustedes estén allá, y yo voy a ir en la avioneta y voy a sobrevolar. Calculó, vino, sobrevoló bien a penca en su avioneta. Y aquí estaba la familia, salieron allá al patio y le hicieron señas a papá, al papá de ellos, a Walter, el general. Y también salió mi papá, el hermano Ángel, y le dijo: Walter López Reyes, declaro que a partir de hoy eres libre de tu alcoholismo. Solo eso dijo. Ese hombre regresó en esa avioneta a Tegucigalpa. Se bajó del avión, se fue para su casa y empezó a tener una crisis de salud, donde le empezaron a salir por los poros el guaro, el alcohol apestaba. Y cuando llegó su familia, lo encontró en una condición, una crisis que él no sabía lo que le había pasado. Pero a partir de allí el general Walter López Reyes no volvió a beber y empezó a meterse en el mundo espiritual. Él y su familia empezaron a caminar en Dios, simplemente porque sobrevolaron aquí y se dio una orden: hoy eres libre, general Walter López Reyes. Nos ha tocado vivir del recuerdo, y cada vez que mirábamos y que pasaban los años y mirábamos esto pudriéndose, la polilla comiéndose esto, nos preguntábamos: ¿cuándo Dios volverá a levantar a alguien? No sé a quién estábamos esperando, pero en esta mañana estamos aquí, todos los que Dios ha llamado, parte de los que hemos sido llamados. Somos responsables de mostrar la gloria de Dios, de avivar el fuego. A la edad que tengo hoy, vengo a comprender demasiadas cosas espirituales. A esta edad vengo a entender cómo perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. Y a esta edad trato de oír voz de Dios, no para establecer una nueva doctrina, sino para preguntarle: ¿qué hora es? ¿Qué hora es en tu reloj, Señor? Decía mi papá: cuando Dios habla, aquí abajo se tiene que oír lo mismo en todo lugar. Porque no puede ser, dice, que si tienes sintonizado HRN en tu radio, otro que está allá escuchando la misma frecuencia esté oyendo otra cosa. Si Dios está hablando, ustedes y yo tenemos que estar escuchando lo mismo. Amén. Y yo lo que estoy escuchando no me gusta. Lo que yo estoy escuchando es: escapa por tu vida, revisa tus documentos. ¿Cómo me pongo de nervioso cuando tengo que ir a Estados Unidos? Esos gringos me producen un terror a mí. Me parece que ya me dicen: ¿y para dónde vas? ¿Qué andas haciendo? ¿Y qué vas a hacer en Estados Unidos? Andate para Valle Bonito, que allá perteneces. Y el pasaporte me lo meto de una bolsa, me lo saco, lo guardo aquí, lo guardo allá, y es un sufrimiento por no perder mi pasaporte.
No le pasa así a mi hija Annie, que ella lo deja tirado. Un día entramos a una tienda en Estados Unidos y cuando regresamos el pasaporte de ella estaba en el parabrisas de un carro que estaba en el parqueo y dijimos, el pasaporte de Annie. Allí se lo me dejó un gringo puesto por si le interesaba su pasaporte. Y no digamos la que nos hizo y nos hicieron en Alemania. Es esta personaje de pasaportes. Increíble. ¿Sabe? Creo oír la voz de Dios que no le está hablando a los impíos. Creo oír la voz de Dios que no le está hablando a la gente de allá afuera. Creo oír la voz de Dios que nos está diciendo a nosotros, hijos, con ustedes quiero hablar. Con ustedes quiero hablar. Tengo 2 versículos en mente. Uno dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si ustedes están oyendo la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Pregúntenle, ¿qué quiere decir? No escucho claramente. ¿Qué quiere decir? Otro versículo dice, cuando yo hablo, mis ovejas oyen mi voz. Dios está hablando. Dios está hablando. Y está hablando algo urgente. Yo no les digo que se vuelvan súper religiosos y que ya no quieran trabajar y que ya no quieran estudiar y que ya no quieran hacer negocio. No. Normalmente su vida sigan viviendo, pero atiendan la voz de Él. Atiendan su voz. Atendamos su voz. Porque este es un tiempo muy parecido al tiempo de Noé, construyendo el arca por 120 años. Esa sociedad que estaba allí burlándose de él, riéndose de él y diciendo, qué viejito más estúpido lo que está haciendo. Y él diciéndoles, esto es la salvación. Aquí subiremos y nos escaparemos. 120 años. Al final solo subió él y su familia y los otros seres que subieron. Y empezó a subir el agua y el arca de salvación subió con el agua. En este momento está pasando lo mismo. Nos vamos a tener que subir, nos vamos a tener que escapar, porque el plan B del Señor está pronto a ser ejecutado. Nos va a tener que sacar de aquí, porque lo que se dice, los científicos, cada uno en su especialidad está diciendo lo que al mundo le viene. El calentamiento global es lo más tremendo que se nos ha anunciado. Pero yo creo que nosotros tenemos una tarjetita, un pasaporte, un pasaje ya reservado. Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y este no es motivo para estar triste. Esta es razón para estar alegres. Aleluya. Pero todavía tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Todavía tenemos que ser sal para que no se pudra, no se corrompa la tierra. La mejor manera de predicar el evangelio es a través del amor, a través del perdón,
y a través de la misericordia. La gracia del Señor ha sido derramada. El favor de Dios ha sido derramado. Y hoy más que nunca el Señor está más cerca que antes estuvo. Hoy el Señor es que poquito le hace falta para materializarse y andar con nosotros en nuestro vehículo. Él es más real que nunca ahora. Ay, que eres profeta. ¿Qué profeta? Si solo es que lo ando con Él. Hay gente que antes de que uno les ore dice, usted es profeta. Yo trabajé como unos 30 años para el Señor que yo no sabía cuál era mi llamado. ¿Y usted cuál es su llamado? No sé. Pero mientras investigo cuál es mi llamado, le hago a la carpintería, le hago a la fontanería, le hago a la electricidad y le hago a la albañilería. Por mientras descubro, también pongo ventanas, vidrios, puertas, pisos, por mientras descubro cuál es mi llamado. Y déjenme decirles que todavía no estoy claro cuál es mi llamado, pero sigo trabajando. Lo interesante es que seguimos trabajando. Y qué lindo es hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Dios está hablando. Dios está hablando. Pero qué hermoso que nos venimos a encontrar en este lugar que parecía que ya no iba a volver a sobrevivir. Qué bueno que venimos para saludarnos. Qué bueno que todavía estamos vivos. ¿Se acuerdan del mensaje de los quilincos? Aquí estamos los quilincos, listos para encender la hoguera, listos para encender el fuego, listos para hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por mientras descubrimos nuestro llamado, amemos, abracemos, consolemos, perdonemos y estemos con quien nos necesita. A veces un abrazo es suficiente para que alguien se sane. Recuerdo hace mucho tiempo que me trajeron un paciente de Estados Unidos que solo hablaba inglés, y como el inglés que me enseñaron aquí en Valle Bonito es un poco defectuoso, me costó. Estuve con él como 8 horas en una liberación. Se llama Sandro. Era un marero en Estados Unidos y había matado a un policía en Estados Unidos. Entonces se lo tuvieron que traer para acá para esconderlo. Y al primero que se lo trajeron fue a mí. Estuve con él esas 8 horas. Nos comunicamos, no me pregunten cómo, él en inglés y yo en español. Y después de 8 horas nos abrazamos, lloró y se sentó en una silla y se durmió. Y a partir de ahí Sandro nunca más volvió a ser el mismo. Y la familia no hallaba qué hacer conmigo, que esto, ofreciéndome el cielo y la tierra por lo que yo había hecho por Sandro. ¿Y qué había hecho? Nada. Un abrazo le di y se durmió. Y Sandro no volvió a ser el mismo. ¿Cuántos abrazos tendrá usted que no los ha dado, que podrían libertar a alguien, que podrían sanar a alguien? Entonces no es cuestión de si eres profeta. Vamos a dar lo que tenemos. Daremos lo que tenemos. Sea mucho o sea poco.
Pero si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo le digo a la gente, qué privilegio es que podamos oír la voz de Dios. Qué privilegio. No todo el mundo tiene ese privilegio. Oír su voz. César Evelio, pero yo no oigo su voz. ¿De veras? Pero verdad que la del diablo sí la oímos. ¿Es así? ¿Es así? ¿Cómo me vas a decir que no oyes hoy su voz si viniste hoy? Si estás aquí. Si estás aquí es porque oíste su voz. Si oímos su voz, se escucha. Y él dijo, cuando yo hablo, los huesos los huyas, los cerrás, los mencías, los enrique, los anarivas, los huesos. ¿Sabe que todos somos una sola familia aquí? Aleluya. Todos somos, que ni nos debiéramos de casar entre nosotros porque somos la misma familia. Pero cásense, está bueno. Somos la misma mata. Y somos una familia escogida. Somos de la tribu de Judá. Somos el pueblo de Dios. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios les bendiga. Son